Casi siempre pensamos que invertir es pura matemática, ¿no? Números, lógica, análisis. Pero, ¿qué tal si la historia nos contara algo muy, muy diferente? Resulta que, en realidad, se trata más de psicología humana, de nuestras emociones y de nuestros miedos. Imaginen esto. Una de las mentes más brillantes de la historia, el mismísimo Sir Isaac Newton, suelta esta frase, justo después de haber cometido un error financiero catastrófico. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene que ver la locura de la gente con las finanzas? Esa es la pregunta clave de todo esto. ¿Cómo es que un genio de ese calibre cometió un error tan garrafal? Y lo más interesante es que la respuesta nos revela trampas mentales en las que, la verdad, cualquiera podría caer, incluso hoy en día. Bueno, pues vámonos de viaje a Londres, año 1720, el centro financiero del mundo en ese momento. Y ahí, en medio de todo el ajetreo, está nuestro protagonista, un hombre muy respetado, muy próspero, llamado Isaac. Y ojo, que no era ningún novato, ya había hecho una fortuna al pasarse de la vida académica a las finanzas. En esa época había una acción que estaba en boca de todos, la de la South Sea Company. La idea sonaba increíble, ¿eh? La compañía iba a absorber toda la deuda de guerra de Gran Bretaña y a cambio el gobierno le daba el monopolio para comerciar en Sudamérica. O sea, un negocio redondo que prometía ganancias estratosféricas. ¿Quién no querría un pedacito de ese pastel? Y ahí empezó la locura. El precio de las acciones se fue para el cielo, de 128 a 550 libras en cuestión de meses. La gente veía esos números y, el optimismo era contagioso. Era de lo único que se hablaba en los cafés de Londres, una auténtica fiebre. Y nuestro Isaac, que era un tipo listo, hizo una jugada maestra. Vendió sus acciones casi en el punto más alto y se embolsó una ganancia monumental. Estamos hablando del equivalente a 20 millones de dólares de hoy. Había ganado el juego, o al menos eso parecía. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, porque ese Isaac no era cualquier Isaac, era Sir Isaac Newton. Sí, el de la manzana y la ley de la gravedad. ¿Pero qué pasó? Después de vender, se quedó viendo cómo sus amigos y conocidos se hacían todavía más ricos, y no lo soportó. Ese miedo a quedarse fuera fue más fuerte que toda su lógica. ¿Y qué hizo? Volvió a comprar, con todo, justo en la cima poquito antes del desastre. La historia de Newton nos obliga a hacernos una pregunta mucho más profunda. Esto ya no se trata de ser inteligente o no, se trata de psicología. ¿Qué fuerzas invisibles nos llevan a tomar decisiones que, vistas en retrospectiva, parecen una completa locura? Y para eso hay un concepto clave, los espíritus animales. No tiene que ver con el zoológico. Fue el economista John Maynard Keynes quien usó esta frase para explicar que nuestras decisiones económicas no son puro cálculo frío. Muchas veces nos dejamos llevar por impulsos, por la esperanza, el miedo, por un optimismo que sale de la nada. Son las tripas, no la cabeza, las que mandan. Y lo más increíble es que estos patrones se repiten. La locura de las multitudes de la época de Newton se esparcía con la tecnología de entonces. Los chismes en los cafés, los panfletos que se imprimían, eran el Twitter y los foros de Reddit de 1720. Creaban una burbuja de información donde solo cabía el optimismo irracional. Y esta fiebre no se quedó solo en la South Sea Company. Para nada. Empezaron a surgir empresas de lo más absurdas. La gente, con tal de no quedarse fuera, le metía dinero a lo que fuera. A ver, escuchen esto. Una compañía para comerciar con cabello humano. Otra para una pistola que disparaba balas cuadradas. Y mi favorita, una empresa para un negocio de gran ventaja, pero nadie debe saber de qué se trata. Increíble. El que la propuso juntó el dinero en la mañana y en la noche ya se había fugado. Ahora demos un salto en el tiempo. Casi 300 años. La tecnología es completamente diferente, pero la psicología humana, esa no ha cambiado ni un poquito. La burbuja de las .com a finales de los 90 fue prácticamente un calco de lo que pasó con la South Sea Company. El Internet, que empezó como un proyecto militar y luego académico, de repente se convirtió en un fenómeno mundial. La idea de que iba a cambiarlo todo se metió en la cabeza de la gente y desató una nueva euforia colectiva por invertir. Y pasó lo mismo que en 1720. El valor de las empresas se desconectó por completo de la realidad. ¿Ganancias? ¿Un plan de negocios claro? Eso no importaba. Lo único que importaba era tener un .com al final del nombre. El caso de una tiendita de bagels que le agregó .com a su nombre y sus acciones se dispararon lo dice todo, ¿no? Este es quizá el ejemplo más claro de lo irracional que se puso la cosa. Pongan atención. La empresa 3Com era dueña de otra llamada Palm. El mercado valoraba tantísimo a Palm
que la acción de 3Com, que incluía 1.5 acciones de Pan, más su propio negocio rentable, valía menos que solo una acción y media de Pound. Es como si una caja de cereal con un juguete adentro valiera menos que el puro juguete. No tiene ningún sentido lógico. El mercado estaba diciendo que el negocio rentable de 3Com tenía un valor negativo. Una locura total. El índice Nasdaq, que es donde cotizaban muchas de estas empresas de tecnología, se fue a la estratosfera. Imaginen un rendimiento de más del 85% en un solo año. La gente de verdad creía que la fiesta no se iba a acabar nunca. Entonces, ¿qué nos pasa por la cabeza en estos momentos de euforia? Bueno, la economía del comportamiento ha identificado varias trampas mentales o sesgos cognitivos que explican este tipo de comportamiento. El primero se llama sesgo de anclaje. Básicamente, nuestro cerebro se aferra a la primera información que recibe. Por ejemplo, un inversionista ve que una acción llegó a costar 100 pesos. Aunque ahora valga 50, le cuesta mucho trabajo venderla porque su mente está anclada a ese precio de 100. Hay un experimento clásico que lo demuestra perfecto. A un grupo de personas le mostraban un número al azar en una ruleta, digamos que el 10. Luego les preguntaban algo que no tenía nada que ver, como ¿qué porcentaje de países en la ONU son de África? Sus respuestas rondaban el 25%. A otro grupo le salía el 65% en la ruleta, y sus respuestas andaban por el 45%. El número de la ruleta, que era totalmente irrelevante, ancló sus respuestas. Así de fácil los influyen. Y luego está el instinto de rebaño. Es esa necesidad casi primitiva de seguir al grupo. Es el miedo a ser el único que se está perdiendo la oportunidad. Es exactamente lo que le pasó a Newton. La idea de que si todo el mundo lo está haciendo, por algo será. Es una de las trampas más peligrosas en el mundo de las finanzas. Ok, ya vimos la historia de Newton, cómo se repitió con las .com y la psicología que hay detrás. Ahora viene lo importante. ¿Qué lección nos podemos llevar de todo esto? Porque como todas las burbujas, la de las .com también tronó. El 10 de marzo del 2000, el mercado tocó su punto más alto. Unos días después, una revista financiera muy importante publicó en su portada la pregunta del millón: ¿cuándo va a estallar la burbuja? Luego, un fallo legal contra Microsoft le pegó duro al sector y de repente la confianza, se esfumó. Y la caída fue brutal. En un mes, poquito más de un mes, el mercado perdió una cuarta parte de su valor. Toda esa euforia se convirtió en pánico, y las fortunas que solo existían en papel se desvanecieron igual de rápido como aparecieron. Y aquí está la idea central de todo esto. No importa si estamos en el Londres de 1720 o en el Silicon Valley del año 2000. La tecnología cambia, sí, pero los espíritus animales, el miedo y la codicia, esos son atemporales. La historia no se repite tal cual, pero la psicología humana sí. Así que la próxima vez que escuchemos sobre una inversión que es la oportunidad del siglo, que parece demasiado buena para ser verdad, quizá valga la pena acordarse de la historia de aquel genio, el que podía calcular el movimiento de los planetas, pero no pudo controlar la locura de la gente ni la suya propia.